Ejercicio 2 nos dice que debemos llenar un recipiente de forma rectangular hasta una altura de... Bien, con esta información ya podemos obtener el volumen, ¿no?, del recipiente. ¿Sí? Entonces podemos colocar acá que el volumen del recipiente sería simplemente el largo, ¿no?, por el ancho, y eso por la altura. ¿Sí? Bien, dice, para realizar este proceso vamos a utilizar un vaso de 3 onzas de masa que lleva 10 centímetros de líquido por vez. Bien. Nos dice el volumen total líquido que se necesita para llenar el recipiente en centímetros cúbicos. Volumen total líquido que se necesita para... Ya, perfecto. Bien. Hasta ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que podemos hacer es realizar la conversión, como nos piden acá en centímetros cúbicos. Vamos a hacer la conversión. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar por acá a un costado las conversiones. ¿Sí? Recordar las siguientes conversiones. Entonces, milímetros con centímetros, ¿no? Sabemos que un centímetro equivale a 10 milímetros. ¿Sí? Y que un metro, vamos a escribir esto acá, que un centímetro, 10 milímetros. Y que un metro equivale a 100 centímetros, o también equivale a 1000 milímetros. ¿Sí? ¿Qué más? Nos hablan acá de onzas, ¿sí?, que es una unidad de masa. Entonces, también debemos recordar la equivalencia de una onza. Una onza sabemos que equivale a 28,35 gramos. ¿Sí? Estas son las equivalencias que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a realizar la conversión de 2 metros. Vamos a realizar la conversión. Acá tenemos que un metro equivale a ¿cuántos centímetros? Todo vamos a pasar los centímetros, ¿sí? Sería 100 centímetros. Metro con metro se va. Entonces tenemos que esto equivale a... sería 200 centímetros. ¿Sí? De manera similar, vamos a convertir los 5 milímetros a centímetros, ¿no? Entonces tenemos que 10 milímetros equivale a un centímetro. ¿Sí? Por el factor de conversión, un centímetro equivale a 10 milímetros. ¿Sí? Se van los milímetros y obtenemos que la nueva distancia sería de 0,5 centímetros. Por lo tanto, el volumen sería igual a 200 centímetros por 12 centímetros por 5 centímetros. Entonces, el volumen del recipiente será igual a, vamos a multiplicar 200 por 12 por 0,5. Y eso nos da un total de 1200 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ese es el volumen del recipiente. ¿Y eso para qué? A ver, vamos a ver. Este es el volumen del recipiente. ¿Sí? Estoy exagerando un poco las dimensiones, ¿no? Por acá y por acá y por acá. ¿Sí? Entonces, este volumen, ¿no?, acá hay un volumen de 1200 centímetros cúbicos. ¿Sí? Debemos llenar un recipiente de forma rectangular. Todo esto hay que llenar. Este es el volumen que se debe de ocupar, ¿sí?, con un líquido. Entonces vamos a colocar acá la información del líquido.
Eh, ¿Sí? La densidad de líquido, ¿no? Nos da la densidad de líquido. Densidad de líquido es igual a 1,2 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Hasta la altura con un líquido de... Ya, me dan la densidad de líquido con la que se va a llenar este recipiente. ¿Sí? Dice, para realizar este proceso vamos a utilizar un vaso de 3 onzas de masa que lleva 20 centímetros cúbicos por vez. Entonces nos dice que se utiliza un vaso. ¿Sí? Vamos a colocar, este es el vaso que tiene una masa, ¿no? Vamos a colocar acá, masa del vaso es igual a 3 onzas. ¿Sí? Esa es la masa del vaso, pero que lleva 20 centímetros cúbicos. Quiere decir que el volumen del vaso es igual a 20 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El volumen total es 1200 centímetros cúbicos y cada vaso lleva 20 centímetros cúbicos. Nos dice el volumen total de líquido que se necesita llenar. Bien, el volumen total ya lo tenemos. ¿Sí? Luego, la masa total del vaso cuando está lleno de líquido en gramos. La masa total del vaso cuando está lleno de líquido en gramos. Bien, nos piden en este caso la masa total del vaso. ¿Sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Bien, como tenemos ya el volumen del vaso, ¿sí? Lo que podemos hacer es calcular la masa de líquido. ¿Sí? Recordar que en este caso del vaso que conocemos la masa del vaso, ¿no? Que en este caso es del recipiente. ¿Sí? Este es el vaso. ¿Sí? La masa del vaso, el volumen del vaso, pero en este caso se refiere al volumen interno. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es calcular, ¿no? Este es el volumen del vaso, quiere decir que el vaso va a ser ocupado por el líquido y tenemos la densidad. Entonces, indirectamente tenemos que el volumen líquido, ¿a qué va a ser igual? El volumen líquido va a ser igual al volumen del vaso, porque este volumen líquido va a ingresar al vaso. Entonces, esto sería 20 centímetros cúbicos. Con estas dos informaciones voy a calcular qué cosa, la masa. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculo? Con la siguiente información, que la densidad es masa por unidad de volumen. Entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. La densidad ya la tengo, que es 1,2 gramos por centímetro cúbico, y esto por el volumen, que es 20 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la masa del líquido va a ser igual a, entonces acá vamos a multiplicar 1,2 por 20. Y en este caso se van centímetros cúbicos y nos da un total de 24 gramos. ¿Sí? Esa sería la masa del líquido. ¿Sí? La masa total del vaso cuando ya, entonces como dicen la masa total, ¿no? La masa total del vaso. Eso significa que voy a hallar la masa del vaso más la masa del líquido que contiene. La masa del vaso es dato, 6 onzas más 24 gramos. Pero si se dan cuenta, no puedo sumar onzas con gramos, tengo que realizar la conversión. Entonces, por acá
vamos a realizar la conversión de onzas, ¿sí? Vamos a multiplicar por el factor de conversión, ¿no? Una onza como está en el numerador, ahora onza en el denominador. Una onza, ¿a cuánto equivale? Equivale a 28,35 gramos, ¿sí? Y eso nos da un total de 28,5, 28,35, y eso por 3. 85,05. Entonces esto sería 85,05 gramos, ¿sí? Entonces la masa, ¿no? La masa total va a ser igual a 85,05 gramos más 24 gramos. Entonces la masa total va a ser igual a, esto sería 85, 109, ¿no? ¿Sí? 109,05 gramos. Eso sería la masa total. Esto para la parte B. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Tenemos la parte B, la masa total del vaso. Y en la C, el número de veces que se llena el vaso para llenar el recipiente. Entonces, en la parte C, nos están pidiendo entonces el número de vasos, ¿sí? Número de vasos. ¿Y cómo se calcula el número de vasos? Pues el número de vasos va a ser igual al volumen total, ¿no? O volumen recipiente, ¿sí? Volumen recipiente por el volumen de cada vaso. O el volumen de vaso, nada más, ¿sí? Entonces acá vamos a colocar mejor volumen del vaso. Volumen del vaso. De acá sacamos cuántos vasos o cuántas veces tenemos que utilizar el vaso para llenar el recipiente. Tenemos que el volumen es de 1200 centímetros cúbicos y que el volumen de un vaso, ¿no?, es de 20 centímetros cúbicos, ¿no? 20 centímetros cúbicos. Entonces el número de vasos va a ser igual a, acá sería 60, ¿cierto? ¿Sí? 60 vasos. ¿Sí? Bien. El número de veces que se llena. Bueno, en verdad el número de veces, pues, ¿no? Sí, sería el número de veces. Claro, porque no son vasos, ¿no? Solamente es un vaso. Sería número de veces. Así es. ¿No? Porque recordar que solamente hay un vaso y ese vaso se va, ¿no? Se va a repetir varias veces. Se va a introducir y se va a llenar de a pocos. ¿Sí? 60 veces. ¿No? Porque recordar que solo hay un vaso. Bien,